Hola amigas y amigos, tengo la entrada de esta semana llamada El remedio es la enfermedad. Hace algún tiempo tuve una conversación con una organización que administra recursos importantes para financiar proyectos sociales y ambientales. Por supuesto no voy a mencionar el nombre de particular porque no se trata de señalar a nadie. De hecho, lo que yo quiero mencionar en la conversación de hoy es que podría haber ocurrido en muchas otras organizaciones financiadoras, en agencias de cooperación, en entidades públicas o incluso en fundaciones empresariales. Se trataba, por supuesto, de una institución muy sofisticada en la administración de los recursos. Tenía equipos técnicos calificados, sistemas de seguimiento, metodologías, indicadores. Sus convocatorias estaban muy bien estructuradas y tenían mecanismos bastante rigurosos para verificar que cada recurso que invierten respondiera con una actividad y con un producto. Todo estaba, al menos desde el punto de vista administrativo, muy bien organizado. Durante la conversación apareció, sin embargo, una dificultad que la propia organización reconocía. Resulta que a pesar de toda esta sofisticación, seguían teniendo problemas para lograr que las inversiones se convirtieran en procesos territoriales duraderos. Los proyectos terminaban y las acciones perdían continuidad, era lo que me decía este funcionario. La apropiación local era más débil de lo esperado. La interlocución con las comunidades le resultaba un poco complicada. Se pueden imaginar, ellos realizaban diagnósticos y caracterizaciones muy completas, pero no siempre era claro cómo ese conocimiento terminaba modificando las decisiones de inversión. En otras palabras, se sabía mucho sobre los territorios y aún así algo se perdía en el camino entre conocerlos y actuar con la gente. Esta conversación me quedó dando vueltas porque no me pareció una situación excepcional. Por el contrario, creo que describe una contradicción bastante extendida en el mundo de los proyectos sociales. Tenemos sistemas cada vez más sofisticados para administrar inversiones y seguimos encontrando enormes dificultades para acompañar los procesos de base. Es decir, podemos diseñar las famosas líneas de base, los árboles de problemas, no sé si les suena, teorías del cambio, mapas de actores, marco lógico, indicadores, cronogramas, que sean muy sofisticados, muy precisos, mientras en el fondo me parece que continuamos sin entender del todo qué es lo que ocurre cuando una inversión entra en la vida concreta de una comunidad. Cuando los proyectos no producen los resultados esperados, entonces solemos explicar el fracaso de una manera bastante conocida. Decimos que faltó tiempo, que los recursos fueron insuficientes, que no hubo suficiente articulación institucional, que las comunidades no se apropiaron del proceso, que faltaron capacidades locales, que la metodología debía ajustarse, y cada una de esas explicaciones, por supuesto, puede ser cierta. El problema aparece cuando las repetimos durante décadas. Y aparece además otra cosa curiosa. La respuesta frente al fracaso de un proyecto suele consistir en formular otro proyecto. Si faltó participación, entonces diseñamos un nuevo componente participativo. Si faltó articulación, creamos una mesa interinstitucional, comúnmente de una tarde, pensando que es una junta directiva donde la gente llega, delibera y decide y ya. Si no hubo continuidad, pues proponemos una segunda fase. Si faltaron capacidades, organizamos un proceso de fortalecimiento de capacidades. De esta manera, me parece a mí, cada dificultad termina convirtiéndose en una actividad adicional dentro de la misma lógica de proyectos que conocemos y en la cual estamos todos un poco metidos. Por supuesto, cada nueva actividad necesita un nuevo presupuesto y cada presupuesto, no me lo van a creer, confirma la necesidad de mantener funcionando el mismo aparato que produjo la intervención anterior. Aquí es cuando me pregunto, ¿cómo hacía la gente antes? Es decir, ¿cómo hacía la sociedad civil organizada para vivir y seguir adelante con sus iniciativas cuando no había proyectos de desarrollo? Pues bueno, en mi opinión, la solución a los problemas del desarrollo termina siendo más desarrollo. Y por eso titulé este episodio, El remedio es la enfermedad. Hace unas semanas estuve leyendo nuevamente un libro que se publicó en 1994. Se llama La máquina antipolítica de James Ferguson.
Este libro es interesantísimo porque estudia los proyectos de desarrollo que se implementaban en Lesoto a finales de los 80, principios de los 90. Es un país pequeño al sur de África, rodeado enteramente por Sudáfrica. En principio parecía que se trataba de una investigación muy localizada, escrita además, se llama de 30 años. Sin embargo, volver a leer a Ferguson y entender la fecha en la que se produjo, me produjo un desconcierto increíble. Buena parte de lo que él menciona o describe podría aparecer hoy, exactamente hoy, en los términos de referencia de una convocatoria, en una reunión de inicio o en el informe final de cualquier proyecto social. Ferguson muestra que los programas de desarrollo implementados en esa época en Lesoto fracasaban de manera repetida en el cumplimiento de sus propios objetivos. No producían las transformaciones económicas anunciadas y, en consecuencia, los resultados estaban lejos de aquello que aparecía en los documentos de formulación. Para los que trabajamos en esto, no hay algo que nos sorprenda de esto, lamentablemente. Todos hemos conocido proyectos que no funcionaron, obras que nadie utilizó. En el Bichada vemos un montón de esos. Procesos que desaparecieron cuando se terminó el contrato, o talleres, actividades cuya principal evidencia fue un listado de asistencia. Yo mismo he visto que se bajan de una camioneta, llenan el listado, toman una foto, se suben y se van y no se hace la actividad. Pero la actividad consistía en lograr la evidencia, no en lograr pues, la actividad, ¿no? Y a mí me parece interesante aquí traer el libro de Ferguson porque lo importante es la pregunta que él hace. Es decir, en lugar de cuestionarse únicamente por qué fracasan los proyectos, él propone que observemos qué es lo que producen este tipo de proyectos realmente. Eso es una pregunta diferente. Es decir, un proyecto puede fracasar en su propósito, en el que ha declarado, y al mismo tiempo puede producir una cantidad de efectos. Produce nuevas oficinas, produce nuevos expertos, produce nuevos procedimientos, nuevos diagnósticos, nuevos indicadores, sistemas de seguimiento y nuevas necesidades de intervención. Es decir, un proyecto puede que no transforme el territorio y, sin embargo, puede que ayude a fortalecer ese aparato encargado de observarlo, de administrarlo. Y esto me parece que nos permite comprender una paradoja bastante importante. Y es que el fracaso territorial de un proyecto no necesariamente representa un fracaso institucional. Es decir, un proyecto puede no consolidar un proceso de base, un proceso comunitario, pero puede haber ejecutado correctamente el presupuesto. Puede no modificar y cambiar las condiciones de vida de una población, pero haber entregado todos los productos. Puede no haber dejado capacidades instaladas, como se dice, pero haber cumplido con los indicadores. Puede incluso producir un informe de lecciones aprendidas que sirva como base para formular el siguiente proyecto. Cuando observamos el desarrollo, en general la lógica que conocemos de los proyectos de desarrollo local o la cooperación internacional para el desarrollo, encontramos una sucesión de fracasos. Cuando lo observamos a través del prisma de lo que produce de manera regular, encontramos que produce toda una máquina o una maquinaria bastante eficaz, que genera burocracias, contratos, profesiones, consultorías, metodologías, convocatorias y, por supuesto, grandes organizaciones burocráticas especializadas en administrar la transformación para que haya supuestamente más desarrollo. Esto es lo que llama un poco James Ferguson la máquina antipolítica, porque lo que busca un poco la máquina quizás no es resolver definitivamente los problemas que supuestamente ella quiere atacar, sino que busca ante todo reproducirse o de alguna manera no resolver los problemas sino administrarlos. Hay otro aspecto del argumento de Ferguson que me parece muy interesante. El desarrollo, digamos, o las políticas de desarrollo en las cuales estamos metidas las organizaciones de la sociedad civil, lo voy a explicar un poco más adelante, no solamente ofrece como unos recursos para resolver los problemas previamente existentes, o ofrece la plata pues para solucionar un problema, sino también participa, delinea, determina aquello que va a ser reconocido como un problema.
Mejor dicho, antes de financiar una intervención concreta, una realidad que vive una población, ese problema debe traducirse en el lenguaje de una convocatoria. No sé si a ustedes les ha pasado esto, amigas y amigos que se dedican a esto. Por lo tanto, la gente común o el territorio debe convertirse en una población objetivo, en un conjunto de necesidades, en unas causas, unos efectos, unas actividades y unos resultados esperados. Y claro, no seamos ingenuos, hasta cierto punto la traducción de una realidad territorial, comunitaria, social, es inevitable hasta cierto punto. Y también porque ningún proyecto puede abarcar la totalidad de la vida social de una comunidad. Sin embargo, lo difícil aquí pasa cuando olvidamos que justamente estamos haciendo un ejercicio de traducción, es decir, que estamos reduciendo la realidad y comenzamos a tratar la representación administrativa como si fuera la realidad misma, como si fuera el territorio de la gente misma. Y les quiero decir, amigas y amigos, que los territorios y las comunidades no se organizan como árboles de problemas, que las organizaciones no viven dentro de componentes presupuestales, que las relaciones entre causas y efectos no siempre siguen la dirección de las flechas y los diagramas que dibujamos. De alguna manera, lo que quiero decir es que aquello que llamamos un problema social suele estar atravesado por condiciones estructurales de desigualdad, por conflictos institucionales, por relaciones económicas desiguales, por disputas de autoridad, también por las expectativas de la gente, vínculos afectivos y por las mismas maneras divergentes que tenemos todas las sociedades en el mundo de imaginar el futuro y de concebir lo que creemos que es un problema y lo que creemos que es una solución. Resulta que todo esto es imposible que entre en un proyecto, pero tratamos de ponerlo, de embutirlo, por decirlo de alguna manera, de una forma administrable. Y en ese proceso ocurren traducciones, reducciones bastante importantes. Por ejemplo, una disputa por la propiedad de la tierra puede convertirse o traducirse como un problema de productividad. Una historia estructural de desigualdad social, de exclusión social, se puede presentar como una falta de capacidades. La debilidad de una organización de base puede explicarse por la ausencia de formación administrativa y, como lo expliqué en los blogs anteriores, los ponen a aprender de McDonald's, de Starbucks y de Coca-Cola. Un conflicto entre cosmovisiones, modos de vida, puede reducirse simplemente a una dificultad de comunicación. De esta manera, los problemas profundamente políticos, sociales, terminan convertidos en aparentes problemas técnicos. Y es lo que llama Ferguson a este funcionamiento la máquina antipolítica, ¿sí? Porque convierte esas decisiones profundamente políticas como si únicamente fueran decisiones técnicas, neutrales y razonables. Pero no podemos olvidar, amigas y amigos, que quien define el problema comúnmente delimita también las soluciones que son posibles. Si el problema es falta de capacidad, la solución será una capacitación. Si el problema es falta de articulación, la solución será una mesa de articulación. Si es falta de información, será un estudio, una caracterización, y etcétera, etcétera, etcétera. Nos pasó una vez en un proyecto muy interesante en donde teníamos que llegar al problema central. Y el problema central que descubrieron es que había una debilidad institucional en la capacidad de incidencia ambiental. Yo, con un poco de cariño y de ironía, les dije que hubiera podido traer cualquier otro problema, económico, social, cultural, y que más o menos la máquina estaba armada para que todos llegáramos a la misma conclusión, que el problema era una debilidad institucional, y que por lo tanto teníamos que fortalecer las instituciones. Más plata para la alcaldía, para los bomberos, para todo. Pero que las organizaciones de base que sacan adelante las comunidades, la vida ambiental, social, cultural, no recibían la plata porque no se organizaban como instituciones. En otras palabras, lo que les quiero decir es que la definición de un problema nunca es inocente y por lo tanto determina qué es lo que se puede financiar por esas instituciones grandes, quién puede intervenir y qué se consideraría un resultado exitoso, lo cual es bastante problemático. Pues bien, las organizaciones sociales no estamos fuera de esta maquinaria.
Como saben todos, participamos de ella y lo que es peor, estamos dependiendo de esta maquinaria. Y contribuimos, por lo tanto, en cierto modo, más o menos, a reproducir esta máquina. Porque necesitamos los recursos para sostener los equipos, acompañar a las comunidades, investigar, desplazarnos, ir, volver y comer, es decir, para pagarnos nuestra vida también. Actividades como comer que para algunas personas nos parecen importantes. La mayor parte de estos recursos se distribuye mediante proyectos y por eso tengo que aprender a formular, a ejecutar, a justificar los proyectos y eso termina siendo una condición para nuestra supervivencia. El problema está, además de que es un poco indigno, en que para acceder a esos recursos no basta con demostrar que conocemos el territorio o que hemos construido relaciones de confianza, como nos ha pasado en profesionales amigos, sino que debemos traducir nuestra experiencia comunitaria, nuestra manera de actuar, a un lenguaje mediante el cual el financiador reconoce los problemas y valida las soluciones. Y entonces tenemos que aprender a hacer ejercicios de acrobacia cognitiva para elaborar indicadores, teorías del cambio, estrategias de salida, planes de sostenibilidad y presupuestos organizados según los rubros que son financiables. Sí, muchas de estas herramientas pueden ser útiles. De verdad, ayudan a orientar el trabajo, a establecer responsabilidades, a guiarnos y valorar los resultados. Pero el problema es que aparece cuando nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, comenzamos a reorganizarnos completamente alrededor de esta lógica de los proyectos. Entonces contratamos a la gente para formular los proyectos, otras para administrarlos, otras para hacer el seguimiento y otras únicamente para la producción de evidencias que demuestran que lo primero se hizo. Los equipos territoriales entonces dedican una parte creciente a llenar los formatos, a tomar las fotos, a obtener las firmas, a organizar los soportes y a ajustar las actividades a sistemas diseñados muy lejos de los lugares donde ocurre el trabajo. Un ejemplo nos pasó recientemente cuando llegamos a una vereda que no conocíamos y nos dijeron, ellos vienen a legalizar. La palabra para la gente era legalizar, que tomamos la foto, hacemos la firma, etc. Con un financiador, que es un socio nuestro extraordinario, logramos convencerlos de que no íbamos a hacer listados de asistencia ni a tomar fotos ni nada. Y cuando la gente escuchó que no lo íbamos a hacer, cambió por completo la dinámica. Pero son más pocas las veces en donde esa libertad y esa responsabilidad un poco ética de no tener que intervenir y tomar fotos y llenar las listas que nadie puede llenar, se pueda hacer. Poco a poco nuestro calendario institucional, que es nuestro calendario de supervivencia, empieza a depender de las convocatorias. Los equipos, ustedes me dirán si no es cierto, crecen y disminuyen según los contratos que tenemos. Nuestras prioridades pasan a un segundo plano y se empiezan a orientar únicamente según la oportunidad que haya. Es decir, se adaptan a unas agendas externas. Y las capacidades empiezan a organizarse de acuerdo a los rubros que se pueden financiar. Una organización, entonces, como por ejemplo Profesionales Amigos, que nació para acompañar procesos sociales, puede terminar siendo una estructura muy especializada en obtener, ejecutar y justificar los recursos. Y esta transformación de las organizaciones no ocurre necesariamente porque las organizaciones abandonemos nuestros propósitos, sino por la simple supervivencia institucional. Nuestra supervivencia está dependiendo únicamente de la capacidad que tenemos para adaptarnos a una forma externa de operación. Nosotros necesitamos construir relaciones de largo plazo y recibimos contratos de corta duración. Necesitamos escuchar antes de actuar y debemos presentar actividades definidas con meses de anticipación. Necesitamos mantener equipos que preserven, que acumulen la experiencia y solamente podemos contratarlos mientras existe un proyecto que cubra sus honorarios. Necesitamos, por ejemplo, hacer ejercicios muy sofisticados de adaptación de los procesos a las condiciones territoriales y debemos cumplir con productos estandarizados. Y ahí, queridas y queridos, quedamos atrapados entre nuestra naturaleza social y entre un modo de operación que es el que nos permite financiarlo. Para sostener nuestra acción, debemos entonces, pareciera que adoptar una estructura que termina debilitando aquello que originalmente nos hacía ser unas organizaciones de la sociedad civil.
Dicho de otra manera, las organizaciones parece no solamente ejecutamos proyectos, los proyectos también terminan ejecutándonos a nosotros. Tercero, existe una dimensión adicional que le llamo la dimensión mercantil o mercantilista y tiene que ver un poco con las anteriores entradas. Pasa que las convocatorias crean mercados en los que las organizaciones competimos para demostrar que tenemos la solución más adecuada, innovadora, eficiente, estable, barata, etc. Presentamos nuestro conocimiento territorial como una ventaja comparativa, pero prontamente nuestras metodologías se convierten en productos. Nuestras relaciones aparecen como capacidades instaladas. Los problemas sociales terminan transformándose en oportunidades de intervención. Y empezamos a vivir una transformación ideológicamente muy profunda, que es una transformación no solamente económica. Prontamente empieza esta lógica mercantil, a afectar nuestra manera de pensar. Comenzamos a mirar los territorios con las categorías de las personas o de las entidades que nos financian. Priorizamos cierto tipo de actividades para convertirlas a un lenguaje de emprendimiento. ¿Qué pasa? Que cuando se prioriza, por ejemplo, el lenguaje de la innovación, empezamos a ver un poquito falsamente innovaciones por todas partes. Cuando hablamos de resiliencia, comenzamos a describir comunidades resilientes. Cuando aparecen soluciones basadas en la naturaleza, entonces aprendemos a identificar y formular soluciones basadas en la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que estos conceptos sean falsos o inútiles, pero estoy un poquito cansado de ellos. Sí, muchos permiten reconocer procesos importantes, pero la dificultad que yo veo, el peligro, está en la velocidad con la que estos conceptos organizan y reorganizan aquello que puede verse, decirse y financiarse. Lo que no logra traducirse a la agenda vigente puede desaparecer de las convocatorias y poco a poco también puede desaparecer de nuestras prioridades. Y claro, la alineación no siempre es ideológica, pero en muchos casos la alineación es una estrategia de supervivencia. De nuevo, hay que pagar salarios, sostener equipos, viajar a los territorios, garantizar que el trabajo continúe. Y decir que no a una agenda a veces puede significar renunciar a la única fuente de información disponible. ¿Qué pasa, amigas y amigos, cuando llevamos tanto tiempo traduciendo nuestras ideas al lenguaje del financiador? Puede pasar que empecemos a olvidar nuestro propio lenguaje. Puede que nuestra misión institucional comience a parecerse a los términos de referencia. Puede ser que nuestra planeación reproduzca unas prioridades de una cooperación. Puede que terminemos ofreciendo soluciones para las cuales existe financiación en lugar de buscar recursos para las preguntas que nacieron de nuestra experiencia comunitaria en el territorio. Resultaría fácil convertir esta reflexión en una denuncia contra los financiadores, las agencias de cooperación o las fundaciones empresariales. Por favor, síganos dando dinero. No creo que esa sea la solución. Quienes trabajan en estas instituciones son personas, muchas de ellas que yo conozco y que conocen las propias limitaciones del sistema y se preocupan por ello. Y que realizan esfuerzos sinceros para transformarlos. Sin embargo, nosotras, las organizaciones sociales, también conocemos las contradicciones y aún así seguimos participando. Los consultores necesitan formular y evaluar proyectos, las instituciones públicas necesitan ejecutar sus presupuestos, los financiadores deben demostrar resultados y poco a poco las comunidades y las organizaciones aprendemos a presentar sus necesidades mediante el lenguaje que permita acceder a sus programas. Este es uno de los aportes más inquietantes que tenemos hoy, del cual yo les quiero hablar. Hasta aquí viene mi reflexión y vamos a tener una segunda parte de esta que me salió pues más larga, así que bueno, una recomendación para antes, y es que es mejor que la escuchen si van en el carro, si lo quieren hacer, y gracias por ser cómplices míos en este proyecto. Un abrazo.